Muy buenas noches a todos. Eh, es un placer estar con ustedes nuevamente. Esta es nuestra última ocasión que estamos conversando en directo. Y el próximo sábado nos encontramos directamente. Yo espero que estén todos ustedes, ojalá que. Veo a Víctor Arenas, a Werner Castillo, a Muyana, ya me han llegado prácticamente todas las tareas número 1, faltan todavía 2 o 3. Tengo que empezar a revisarlas ahora, recién las tengo. Y tal como se los comenté o se los comentó probablemente María de los Ángeles, la evaluación final la vamos a hacer directamente el día sábado en nuestra relación directa que vamos a tener acá en la Escuela Europea de Negocios el próximo sábado. Entonces voy a centrar un poco la atención porque en el fondo esta evaluación final, siempre la idea es aprender, digamos. Aquí no se trata de que la gente salga mal por salir mal o le vaya mal, digamos. Es también el criterio que tengo yo cuando hago clases en la universidad, dicho sea de paso, ¿eh? Yo creo que lo importante es aprender. Entonces, la evaluación que vamos a hacer el día sábado, en el fondo va a ser conversada, por supuesto, discutida, y en el fondo lo que sí quiero es que cada uno haga sus propias apreciaciones y entregue un documento personal, pero no hay ningún problema en ir comentando cosas. Va a ser la oportunidad para ir aprendiendo cosas también de esta evaluación. Y voy a centrar la evaluación fundamentalmente en las presentaciones de los distintos temas que tocamos. Yo dejé en la plataforma presentaciones para los distintos temas: minería y su entorno, primer tema; características de los proyectos mineros como segundo tema; determinación del área de influencia de un proyecto minero, tercer tema; impactos ambientales relevantes de faenas mineras subterráneas como cuarto tema; y como quinto tema, impactos ambientales relevantes de faenas mineras a rasgo abierto. También hablamos de impactos ambientales relevantes de la planta de beneficio y fundiciones, que yo diría que es la parte más de proceso de toda la presentación. También sobre los impactos ambientales relevantes de residuos masivos mineros, los impactos ambientales relevantes de instalaciones mineras, y por último hablamos algo sobre instrumentos de gestión ambiental. Entonces yo voy a retomar un poco el conjunto de cosas que se presentaron, y como lo que me interesa sobre todo que interactuemos. Buenas noches, Margarita, que está entrando también ahora en la plataforma. Como me interesa que interactuemos, voy a partir con el primer tema sobre la minería y su entorno, y tratar de retomar un poco cómo la minería afecta a su entorno. Esa es la pregunta que yo quiero dejar caer, ponerla aquí en la conversación, en la plataforma, y cuál es la percepción que ustedes tienen después de haber estado conectados durante todo este tiempo sobre cómo la minería afecta su entorno. Me gustaría que hicieran algunos comentarios. ¿Cuál es lo más relevante ustedes creen? ¿Qué es lo que más ustedes detectan como impacto en el entorno de la actividad minera? Hay actividades mineras que afectan un entorno
más complejo, otro menos complejo. Nosotros tenemos la ventaja, en cierta medida, de tener una actividad minera muy centrada en zona desértica, y eso significa que está lejos en general de poblaciones. Entonces, no es como la minería que se ha dado en otros lados. Por ejemplo, pongo el caso de Canadá, en que la minería ocurre en zonas de mucha vegetación y a veces afecta a sectores poblacionales muy importantes que están ya instalados en el lugar donde se instala posteriormente la minería. Margarita me hace la acotación entonces de hablar del impacto ambiental en el ámbito de la seguridad, en lo social y comunitario. Claro, evidentemente que una actividad minera produce una alteración total en el medio circundante. En particular cuando estamos hablando de gran minería, que es mucho el caso nuestro en Chile. Nosotros tenemos una actividad minera grande, fuerte. Nuestra actividad del cobre, también la de hierro, por supuesto, es una actividad de grandes volúmenes. Por de pronto afecta de manera, yo diría, importante su entorno. Víctor Arenas entonces dice que depende del proceso que se sigue, pero afecta al aire, a los suelos, a las aguas y comunidades que cada vez se ponen más fuertes. Claro, yo diría que tocó justamente los tres tópicos relevantes del entorno, como son el aire, el suelo y las aguas, ¿no es cierto? Todo este ambiente, de qué manera afecta las actividades mineras y por ende las comunidades. Nosotros vimos en algunos de los esquemas representativos, hay una tabla que es muy decidora desde ese punto de vista, que muestra cómo las diferentes actividades de la producción de metales, de la producción de un metal, las actividades mineras, afectan los distintos ámbitos, esto de tierra, agua y aire. Y yo le hacía el comentario que las actividades mineras y extractivas son las que más afectan el medio ambiente, estas tres áreas, tierra, agua y aire. Ya una vez obtenido el metal, todo lo que es la producción final de productos metálicos, o sea, ya en las etapas de la metalurgia adaptiva, el efecto sobre el entorno es mucho menor. Es mucho menor. En ese sentido, yo se lo habré dicho en algún momento, nuestra responsabilidad como productores primarios, como un país que hace esencialmente la metalurgia extractiva, las operaciones mineras y la metalurgia extractiva, es una responsabilidad importante porque el efecto que producimos sobre el entorno es mucho mayor que la metalurgia adaptiva, que la metalurgia que usa los metales para fabricar productos finales. El efecto que tiene la metalurgia adaptiva es mucho menor que la extractiva. De ahí entonces que nuestros países, que somos productores primarios, tienen un efecto, yo diría, mucho más importante al entorno que en los países en que se hace la metalurgia adaptiva. También yo le hacía la acotación que si ustedes miran el mapa, la gran cantidad de países que está dedicado a la metalurgia extractiva están ubicados en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, si bien es cierto, hubo países que estuvieron bien dedicados a la metalurgia extractiva, son cada vez menos, por diversas razones. Una, porque los recursos minerales se han ido agotando en el hemisferio norte. Dos,
porque las reglamentaciones y normas respecto al impacto ambiental son cada vez más fuertes que en nuestra región. 3, porque los costos de mano de obra son más altos que en nuestra región, son más caros. Más caros que en la región, son más caros que en Latinoamérica, por ejemplo, que en África. En Australia quizás no son baratos, son caros también. Pero en general, hablando globalmente, es esa la situación. Entonces hay un desplazamiento de todas las operaciones mineras y la metalurgia extractiva hacia el hemisferio sur. Nuestra región, estoy hablando de Latinoamérica, es una región minera. Si ustedes miran todos los países circundantes, Chile, Perú, Colombia, que tiene mucho carbón también, ¿no es cierto? Ecuador, que tiene bastante minería de metales nobles y metalurgia quizá, y operaciones mineras tal vez no de las dimensiones que hay en Chile, pero que de todas maneras también produce un efecto importante. Brasil, ¿verdad? Argentina, que ha entrado este último tiempo también muy fuerte en la minería, que es un país que nunca tuvo tradición minera, pero que hoy día sí la tiene, ha entrado fuerte en todo lo que es minería. Ahí tenemos el sector de San Juan, ¿no es cierto?, en Argentina, que es prácticamente una región minera hoy día, muy, muy fuerte. Entonces, hay una actividad minera relevante como región productor de producción primaria. Bueno, siguiendo los comentarios que ustedes hacen, Verne Castillo dice, y sin duda también la biodiversidad circundante. Evidentemente, ese es hoy día un valor muy importante, si ustedes lo analizan. Hay cada vez más una defensa de esta biodiversidad, ¿no es cierto?, de la naturaleza de las cosas, y por de pronto hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen las operaciones mineras, o sea, cómo se puede afectar el entorno en beneficio de extraer un mineral o producir un metal de utilidad para la sociedad. Hoy día hay organismos de defensa justamente del medio ambiente que obligan a tener estándares mucho más altos justamente para poder realizar las operaciones mineras. Guyana hace la acotación, dice, hoy por hoy la afectación social y comunitaria es un factor a considerar al momento de proyectar cualquier inversión minera. En el hecho es así. En un país desarrollado esa es una consideración que hay que tener. Ejemplo de ello, dice, es la aplicación de la consulta indígena como bajo el alero del convenio 169. Evidentemente, ¿por qué la consulta indígena? En el hecho, porque son los pueblos que tienen las raíces justamente en el sector donde se hace la operación minera. Normalmente el resto de la gente que llega a trabajar en la operación minera no es población que ha estado viviendo en el lugar, sino que son allegados. Basta que ustedes vean, por ejemplo, el caso de Calama, en el norte, que es una población prácticamente que ha llegado desde el exterior, desde el exterior a la región, ¿verdad?, de otras zonas de Chile, porque hay beneficios económicos justamente por trabajar en las operaciones mineras, pero no es que la gente haya vivido ahí toda su vida, sino que llegaron por efecto justamente de realizar operaciones mineras que van a hacer un aporte económico a la sociedad y por supuesto a las personas que están trabajando ahí. ¿Cómo ocurrió con la fiebre del oro en California, ¿no es cierto?, en algún momento? Como ocurrió también con el desplazamiento de grandes poblaciones que llegaron desde el extranjero a Australia, porque Australia partió justamente como país minero por la inmigración que hubo de mucha gente desde el exterior que vino atraída por los nuevos proyectos mineros que se desarrollaron en Australia y que se siguen desarrollando. Australia es una región esencialmente minera también. Víctor Arenas, el comentario, dice: normalmente los proyectos mineros al menos duplican sus presupuestos a medida que desarrollan su evaluación de impactos ambientales, precisamente cuando se va evaluando la línea de base y se evidencian las mitigaciones
que deben realizarse. Claro, por supuesto, ahí hay un balance que hay que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto ambiental que tienen los proyectos mineros y cómo esto afecta al presupuesto? Pero es algo que hoy día hay que evaluarlo, hay que considerarlo y de alguna manera, por supuesto, va a afectar los costos finales de la producción de metales en este caso. Bueno, dentro del contexto de las cosas que vimos también, vimos entonces cuáles eran las características que tenían estos proyectos mineros y vimos que eran proyectos en general de alto impacto ambiental. Yo siempre le puse el ejemplo de la minería del cobre, que es nuestra minería, ¿verdad? Que si bien es cierto, tenemos mucha de esta minería en zona desértica, es una minería, es una operación minera que va a extraer mineral que normalmente se encuentra en tasas o en contenidos inferiores al 1% hoy día, y tiene que obtenerse este metal a partir de ese mineral, lo que significa que hay un 99% de material que hay que desechar para poder extraer este metal. Fíjense que desde ese punto de vista la minería del hierro no es tan violenta como la minería del cobre, ¿verdad? Que los efectos de desecho son mucho más importantes. Por eso hoy día se focaliza también y se pone atención sobre los desechos. ¿Qué hacer con los desechos? A nivel mundial hay una focalización en reutilización de estos desechos, justamente para normalizar esta situación y tratar de volver, por llamarlo así, a foja cero con lo que es la actividad minera. Nunca la actividad minera, la faena de cierre, va a volver a ser lo que fue la naturaleza del entorno como estaba al comienzo. Nunca va a serlo, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. De ahí que la faena de cierre es hoy día un trabajo de ingeniería en el fondo, que hay que hacerlo siguiendo ciertos cánones, ciertas estructuras, ciertos métodos, ¿verdad?, que aseguren de que el efecto ambiental de la minería que pasó por ahí sea el menor posible, que todo quede estable, que ojalá se recuperen los terrenos de la mejor manera posible, porque hubo una etapa en la cual ocurrieron las operaciones mineras, en la cual se abrieron nuevas superficies, se expusieron nuevas áreas al medio ambiente, al aire, y eso de alguna manera hace perder estabilidad a todo el sistema. Hay que volver un poco a restituir todo eso tal como estaba antes en el medio ambiente. Y esto en la determinación del área de influencia de un proyecto minero es muy importante, porque si ustedes alguna vez estudiaron termodinámica y analizaron el concepto de lo que es un sistema y los efectos que tiene sobre el medio ambiente y sobre el universo en el cual se encuentra inserto este sistema, es el caso de la minería. O sea, hoy día tenemos muy acotado lo que es el medio ambiente, conocemos nuestro globo terráqueo prácticamente de todos los ángulos, en su superficie lo conocemos muy bien, quizás lo que menos conocemos es el interior, ¿no? Porque la minería se realiza en el fondo en la corteza terrestre, nada más en una pequeña capa, en el borde prácticamente de la superficie. Pero ese conocimiento que tenemos, entonces, hoy día hay que tenerlo muy en cuenta de cómo afecta las operaciones mineras en todo ese medio circundante. Y como tenemos un concepto muy globalizado hoy día de las cosas, sabemos perfectamente cuál es el efecto que puede producir distintas actividades que hace el ser humano. Una de ellas es la minera, ¿no es cierto?, en este entorno. Sabemos que el universo, desde ese punto de vista, no es infinito, está muy acotado, tiene dimensiones bien claras, y por de pronto cualquier desecho que nosotros generemos, si no lo hacemos en forma adecuada, si no lo estabilizamos, va a producir un efecto permanente en la naturaleza circundante. Ya no basta con tirar desechos al mar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, porque puede que en otra época la gente que estaba viviendo en este mundo concebía los océanos como un medio prácticamente infinito, y que si tirábamos desechos al océano no lo iba a afectar mayormente.
pero hoy día sabemos que son dimensiones reales, acotadas, y por de pronto una acumulación de estos desechos en cualquiera de esta gran masa de agua, ¿verdad? Algún efecto permanente va a producir, va a afectar la fauna marina, va a afectar todo el entorno. De ahí que entonces es mejor pensar en que estos desechos pueden ser reutilizados, se les puede dar alguna utilidad en el fondo para beneficio del ser humano y estabilizar al máximo los productos o los residuos que están quedando de la actividad minera. En el impacto vimos dos aspectos relevantes en también los impactos ambientales, que era uno asociado a las faenas de minas subterráneas y otro asociado a las faenas de minas a rasgo abierto. Si bien es cierto, el mineral extraído va a cumplir la misma función y van a seguir probablemente métodos o tratamientos similares en algunos aspectos. También yo le hice el comentario que normalmente los minerales oxidados se encuentran más cerca de la superficie, porque son los minerales que han estado en contacto con el oxígeno del aire. Los minerales no oxidados, sulfurados en el caso del cobre, se encuentran en profundidad. Eso hace que los tratamientos sean distintos, sean diferentes. Normalmente son tratamientos hidrometalúrgicos, lixiviación, por ejemplo, para los minerales oxidados, los de superficie, y tratamientos pirometalúrgicos para el caso de los minerales sulfurados o no oxidados que se encuentran más en profundidad. Los minerales sulfurados no son sensibles al tratamiento ácido. Por de pronto, la única forma de desestabilizar los compuestos y recuperar el metal desde ahí es justamente hacer un tratamiento a alta temperatura, oxidar a alta temperatura, y es la única forma de desestabilizar estos compuestos. De esta manera, nosotros vemos que en la minería subterránea y en la minería a rasgo abierto se pueden dar cosas bien interesantes y que pueden, visto desde el exterior, desde fuera del sistema, se pueden dar impactos ambientales que pueden ser aprovechables, pueden tener algún efecto positivo justamente en el valor de todo el tratamiento, de todo el proceso, en la producción del metal. Y yo siempre pongo el ejemplo, en el caso del teniente, yo siempre pongo el ejemplo con el colteniente, que ellos tuvieron por mucho tiempo problemas justamente con los efluentes ácidos que ocurrían dentro de la mina subterránea, hasta que decidieron tomar esto como algo positivo y que estos efluentes ácidos podrían ser tratados y el cobre contenido en estos efluentes ácidos ser recuperado. Estos efluentes ácidos que eran algo negativo en un comienzo, ¿no es cierto?, eran un problema justamente para la operación, para la planta, se transformaron de esta manera en algo positivo y contribuyeron con la recuperación del cobre a darle un valor agregado al proceso en general. Esto es bien importante porque ustedes ven que algo negativo, como es un problema ambiental, un problema de desechos, se puede transformar en algo positivo si uno tiene una visión distinta, si lo ve desde otra manera. Sin ir más lejos, los gases de las fundiciones, yo le hice también esa acotación, los gases de las fundiciones, que es un pasivo minero en el fondo, ¿no es cierto?, es el producto del tratamiento pirometalúrgico, es un desecho, los gases de las fundiciones, así como es un desecho la escoria, como es un desecho las colas de flotación, como son desechos los ripios de la lixiviación, son estos grandes volúmenes que se generan justamente durante los procesos de extracción. Los gases de fundiciones, producto del tratamiento de estos gases, para neutralizar el dióxido de azufre, el SO2 contenido en estos gases, y que no produzca efectos permanentes en el entorno, particularmente para las personas,
particularmente para el medio ambiente animal en general y vegetal, estos gases entonces son transformados a ácido sulfúrico en plantas de ácido y de esta manera almacenados como ácido sulfúrico. Y esta fue la solución a este problema ambiental. Sin embargo, al correr del tiempo nos dimos cuenta que este ácido sulfúrico, producto de este tratamiento, un tratamiento meramente ambiental, podía tener una utilidad para un montón de otras cosas, entre otras para la misma minería, ya que permitía tratar los minerales oxidados con este ácido sulfúrico que se estaba produciendo a partir de los gases emanados de las fundiciones. Por supuesto que estos gases tienen que cumplir ciertas condiciones para poder ser tratados, una concentración de CO2, ¿verdad? Y de esta manera, este problema que era un problema negativo justamente en las fundiciones, en la extracción de cobre, se transformó en algo positivo porque contribuyó a darle más valor al producto final con la generación del ácido sulfúrico. Ustedes saben que hoy día el ácido sulfúrico se vende, ¿verdad? Es un commodity que se exporta, se transa en el mercado y se usa no solamente para operaciones mineras, también se usa para la fabricación de abonos, por ejemplo, y un sinnúmero de otras cosas. De esta manera, entonces, producir ácido sulfúrico no es un problema hoy día, sino que es justamente un pasivo minero que le agrega valor al sistema. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos pensar en otros pasivos mineros. Tenemos las colas de la flotación, por ejemplo, todo lo que son los relaves, producto de las etapas de concentración en minería, que se acumulan en volúmenes gigantescos cerca de las operaciones mineras, y todos estos relaves, producto de la concentración o producto de la flotación en particular, que es lo más utilizado para los minerales sulfurados, hoy día se está pensando justamente en darle alguna utilidad adicional, de tal modo que estos relaves no produzcan el impacto ambiental que han estado produciendo, no solamente por los volúmenes presenciales cerca de las plantas mineras, sino que además porque estos relaves son causantes de la generación de efluentes contaminantes que escurren aguas abajo y pueden contaminar efluentes puros como aguas de río que vienen de la cordillera y contaminarlo entonces con cationes o con iones que vienen contenidos en esto, o con materiales orgánicos que vienen producto de la misma flotación que vienen contenidos en estos efluentes líquidos, y de esta manera contaminar aguas que pudieran ser utilizadas para el regadío, ¿verdad? Para zonas agrícolas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pasivos mineros o de efluentes que se están generando, y lo ideal es, además de recuperar el agua, por supuesto, que está quedando en esta zona, en estos sectores, es también reutilizar estos relaves, estas colas, ¿verdad? Estas colas de flotación, estas colas de la concentración de los minerales para alguna otra cosa, por ejemplo, en mezclas de materiales para la fabricación de cemento, que hoy día también se está utilizando, y darle de esa manera alguna utilización. Víctor Arena hace la acotación, dice: ¿qué pasa con el molibdeno, que antes era una impureza y hoy un cotizado subproducto? Ahí tienen también un ejemplo cómo se puede revertir esta situación, porque cuando se descubre que el molibdeno como elemento de aleación para la fabricación de aceros es un elemento muy importante, el molibdeno sube de precio, ¿verdad? Y hoy día es muy requerido, tiene un valor altísimo, ha pasado por situaciones en que prácticamente el molibdeno es el que ha salvado a la industria del cobre en su valor, y hoy día nadie se le ocurriría perder el molibdeno
contenido justamente en los concentrados de cobre. Todo lo contrario, hoy día es parte de las exportaciones, y nuestros minerales, que se caracterizan por tener mucho molibdeno asociado, tienen un valor adicional por esta situación. Y ahí tienen entonces un ejemplo también de algo que podría ser una impureza que pasa a ser algo positivo. Los relaves de Hochstein, por ejemplo, también hacen la acotación muy llana. Los techos de gran parte de Copiapó tienen elementos químicos provenientes de estos relaves, probablemente porque los utilizaron en las mezclas de fabricación de material de albañilería. También en el caso de Huachipato, en la producción de acero, también hay residuos con alto contenido de vanadio, siendo el vanadio de alto valor. Hoy día está claro el valor que tiene el vanadio y se trata de recuperar, pero antiguamente muchos de estos desechos se usaron justamente para mezclarlo con cemento, y hay muchos caminos que en la zona de Concepción se construyeron en esa época, conteniendo mezcla justamente estos desechos de Huachipato con alto contenido de vanadio. Hoy día a nadie se le ocurriría descartar el vanadio y no recuperarlo justamente por el precio que tiene. Entonces hay muchos de estos materiales que hoy día pasan a tener un valor justamente porque la visión desde el punto de vista ambiental les da ese valor. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque eso puede ser también terreno de un negocio, ¿verdad? De un aspecto comercial, cuando uno entrega alguna solución de cómo reutilizar estos materiales o cómo darle un valor a estos materiales que aparentemente podrían ser un desecho sin ningún valor. Yo creo que se pueden encontrar muchos ejemplos interesantes en la minería, que hoy día estamos poniendo más atención sobre ello, y probablemente en otro tipo de industria también van a aparecer muchas de este tipo de concepciones que son un poco diferentes a las que había antes, porque hay un cambio de paradigma, y eso tiene por supuesto un cambio también en la manera de enfocar las cosas. Bueno, Muyana hace la acotación que dice que el aire lleva elementos de los relaves de Hochstein que va a contribuir a la contaminación atmosférica. Claro que sí, hay contaminación atmosférica justamente por polvo en suspensión. Hoy día también en eso hay que ser muy riguroso, porque hay material particulado, hay regulaciones para el material particulado que también pasan a ser muy importantes, y por supuesto que esto también entra a jugar un rol importante en el manejo que se puede hacer de este material. Bueno, yo había anotado un poquitito algunas de estas cosas acá. También hablamos de la escola, de los ripios de lixiviación. Los ripios de lixiviación quizás son pocos de los que no tienen todavía una utilización bien clara, pero yo pienso que también se van a poder utilizar en construcción, justamente porque tienen un tamaño adecuado para usarlo exactamente como ripio en la construcción, material intermedio de relleno que puede servir para mezclarlo con cemento. Ya vimos lo de los gases. Y otra de las cosas son las escorias, producto del tratamiento de las fundiciones. Y yo le hacía el comentario en alguna de las clases que la producción de escoria es superior a la producción del metal en el caso del cobre, ¿verdad? En el caso del hierro es menor, porque los contenidos de hierro mineral son mucho más altos que los del cobre, por supuesto, son el orden del 50%, pero con los contenidos de cobre que tienen los minerales, evidentemente que los contenidos de escoria que van a producirse en las etapas de fundición son altos, del orden, yo le hacía la acotación, de un rango de 2
a 5 toneladas de escoria por tonelada de cobre producido, de cobre blister producido. Ese rango va a depender del tipo de mineral que se esté tratando y de la tecnología que se esté utilizando. Hay fundiciones en las cuales se puede llegar casi hasta 5 toneladas de escoria que se producen por tonelada de metal producido. Y en el caso de Chile, del orden de, nosotros alguna vez cuantificamos esto, es del orden de 2,2 toneladas de escoria por tonelada de cobre producido. Pero es un volumen grande, ustedes pueden ver los grandes escoriales que se acumulan en las zonas cercanas a las fundiciones, y que si bien es cierto, las escorias son bastante estables al medio ambiente atmosférico, ¿no es cierto? No se deterioran, no se degradan normalmente ante la lluvia, ante el oxígeno del aire, o muy lentamente. Luego no producen un trastorno tan grave desde el punto de vista de descomposición de compuestos en el medio ambiente. Pero sí producen un problema de lugares de acopio, de volúmenes visibles de un desecho, y las escorias hoy día se están utilizando bastante más que los otros desechos, diría yo. Por supuesto, después de recuperar algunos de los elementos que todavía están presentes en la escoria, y después de eso, entonces, poder reutilizar la escoria en algunas otras alternativas. De hecho, en Europa yo les comentaba que las escorias se están utilizando bastante en la construcción de carreteras, se están utilizando bastante también en asentar lechos de río, ¿verdad?, para protegerlo por el transporte marítimo, transporte fluvial de barco, que se usa mucho en Europa. Entonces está usando como material de soporte, de protección en los lechos de estos ríos. Verne Castillo dice: otro ejemplo serían los acopios de plomo en Arica y Antofagasta, con el daño en la población aledaña. Bueno, el plomo es un elemento contaminante fuerte que produce problemas a nivel cerebral, y por supuesto que hoy día se hace mucho más atención que antes también al problema de los acopios de plomo. Hay unas regulaciones hoy día mucho más estrictas, más fuertes. Yo creo que en países de Europa, por ejemplo, difícilmente se podría tener acopios no protegidos como los que tenemos acá en Chile o como los que tenemos en Latinoamérica, en que partículas de este material conteniendo plomo pueden ser levantadas por el viento y trasladadas de un lugar a otro, y evidentemente producir contaminación y producir daño a las personas que habitan cerca de los lugares. Entonces yo creo que también es un problema de regulaciones que nosotros vamos a tener que poner atención en algún momento, mucho más que lo que se ponía antiguamente. Hay regulaciones, por supuesto, que protegen del punto de vista de contaminación, como el plomo, del arsénico hoy día también, que es un problema muy nuestro. Yo les comentaba que nuestros minerales de cobre tienen altos contenidos de arsénico. Un ejemplo muy claro fue el ejemplo del tratamiento de los minerales del indio, que tenían altos contenidos de arsénico, y en un momento dado el indio tuvo que cerrar justamente por los contenidos de este elemento. A eso hay que agregarle que el arsénico no es un elemento que tenga una vía comercial clara hoy día. El arsénico normalmente es un contaminante que hay que almacenarlo y dejarlo almacenado per sécula en alguna parte, estabilizarlo, por supuesto, para que no produzca problemas adicionales. El problema del arsénico en el mundo minero, en el mundo científico minero, ha significado desarrollar grandes proyectos justamente para tratar de neutralizar este elemento y no producir efectos permanentes en el medio ambiente.
Ustedes ven que hace muy poco se inauguró la planta de tratamiento justamente de elementos menores que instaló Codelco a través de Cometales, ¿verdad? En la zona de Calama, en Manzamina, en el sector de Manzamina, que justamente están en un lugar intermedio entre Chuquicamata y Calama, en que se desarrollaron proyectos justamente para terminar o estabilizar estos elementos menores y no producir problemas de contaminación en los lugares cercanos, en la población cercana, que es bien numerosa en este caso en Calama. Entonces hay toda una inversión desde ese punto de vista, desde el punto de vista científico, justamente para solucionar estos problemas todavía pendientes. Y dada que la minería es una actividad que va más allá de la frontera, ¿verdad? Porque hay empresas internacionales involucradas en la actividad minera. Estos desarrollos científicos no solamente se están haciendo aquí en la zona en que hay alta producción minera, sino que también en países que no están directamente explotando, digamos, en sus propios países esto, pero sí en que hay empresas involucradas en esta explotación. Yo recuerdo que en el Imperial College, por ejemplo, en Londres, había un grupo de trabajo muy fuerte trabajando en la descontaminación y neutralización de arsénico en los minerales. ¿Por qué en Londres? ¿Por qué en Inglaterra? Porque justamente había empresas de origen inglés que estaban involucradas de alguna manera en la explotación de minerales con alto contenido arsénico, entonces ellos financiaban investigación científica para solucionar estos problemas. Así con otros países, con otras empresas, entonces que desarrollan esta investigación o este trabajo en países que aparentemente no están ellos directamente con faenas mineras, pero sí hay empresas que están involucradas en esta explotación minera a nivel mundial. Héctor Hunda, primero, Werner Castillo me dice, ¿dónde podemos tener información del uso de escorias? Yo creo que si buscan en Google, en el padre Google, van a encontrar material, sobre todo hay empresas en Alemania que están trabajando bastante en el uso de escorias. Yo hice una recopilación hace tiempo atrás porque presentamos un trabajo en un congreso que hubo aquí en Santiago, y que hablamos justamente de estas empresas que estaban usando esta escoria para ponerlo como ejemplo de una solución que había para estas grandes escoriales que tenemos nosotros aquí en Chile, porque creemos que hay una alternativa que nosotros no estamos manejando todavía, y eso tiene que ver un poco con el sistema legal que tenemos nosotros acá en Chile, que no incentiva de alguna manera esta reutilización de materiales de desecho. Yo creo que en otros países, como los países de Europa, como Alemania en particular, donde están existiendo estas empresas, ellos tienen un sistema legal que los ayuda desde el punto de vista de reutilizar todos estos materiales. Yo creo que si entran a Google van a encontrar material sobre la escoria, particularmente en Alemania, como yo les decía. Hubo hace años atrás que nosotros desarrollamos un proyecto para el uso de escoria, en que subimos también de unas empresas españolas en esa época que estaban utilizando escoria en la fabricación de cerámicos, justamente para utilizarlo en cerámicos de baño, cerámicos de cocina, por ejemplo. Yo los vi, incluso los cerámicos eran de una belleza muy, muy, muy simpático, porque tenía una coloración, si bien es cierto, todos los cerámicos eran de colores generalmente oscuros, tenían unas vetas muy bonitas por los materiales que contenían las escorias. Ustedes ven que las escorias tienen una coloración a veces bien interesante, y estos llevados cerámicos estables permitían ser utilizados de una manera comercial y se les da un valor a estos cerámicos. Héctor Hunda pregunta, dice, ¿existe alguna aplicación para los residuos del proceso de litio
Por el momento yo no tengo claro todavía la parte de los procesamientos del litio desde el punto de vista de los residuos que se están generando, porque en Chile prácticamente nosotros no estamos produciendo litio en particular, sino que carbonatos de litio. Yo creo que nos queda todavía dar un salto desde el punto de vista de la producción del litio, que es lo que finalmente vamos a utilizar para la fabricación de baterías de litio, ¿no es cierto? Entonces hay una etapa todavía que falta por cumplirse. Víctor Arenas en la acotación te dice: Mansamina es hoy ministro Ale, exactamente. Se conoce como MMH en el fondo. Fue como una conjunción entre Mansamina y ministro Ale, que quedó con el nombre de MMH, que significa Mina Ministro Ales, ¿verdad? Y en memoria del ministro Ales, justamente, que formó parte de toda una época en la legislación sobre minería aquí en Chile. Y Mina Ministro Ale es justamente la mina que tiene alto contenido de arsénico y por el cual Codelco, a través de Ecometales, como yo les contaba, hizo todo este desarrollo y este trabajo científico justamente para solucionar los problemas de alto contenido de impureza, particularmente de arsénico, dentro del proceso, porque es una tarea importante poder solucionar este problema para poder seguir trabajando en minería. O sea, si uno es responsable, tiene que hacerlo de esa manera. Yo quería también insistir en este esquema que yo les mostré en algún momento, en que yo le hablé de un flowsheet, ¿no es cierto?, que se los mostré y se los repetí incluso en varias de las presentaciones que quedaron en la plataforma, en los efectos ambientales que hay desde la cuna a la tumba en la producción de metales, ¿verdad? Estos, partiendo entonces desde un recurso minero en una mina, pasando por todo lo que es la extracción del lastre, por ejemplo, en la mina, después por todas las etapas de procesamiento de minerales. Cuando estoy hablando de procesamiento de minerales, estoy hablando de la etapa de conminución, o sea, trituración y molienda, para liberar el mineral, para que podamos extraer el metal, ¿no es cierto?, de este mineral. Hay que liberarlo. Después viene la etapa entonces de, una vez liberado el mineral, después de una molienda fina, vienen las etapas de separación o de concentración del mineral, y ahí hay una variada forma de hacer la concentración, desde las más antiguas, que yo diría que son las operaciones gravimétricas, las separaciones por peso específico, en que tienen varias tecnologías, desde la mesa vibratoria, que sirve para concentrar metales nobles, el jig, que es un recipiente en que el mineral va en colpas un poco más grandes, ¿verdad?, mezclado con agua, y que tiene pulsaciones que están moviendo este material para producir una separación justamente por diferencia de peso específico. Tenemos el Spiral Humphrey, que es una tecnología que se usa mucho en minería del hierro, que el mineral se va concentrando por gravimetría al caer por una espiral, tal como se llama Spiral Humphrey, por una espiral, ¿verdad? De tal modo que los elementos o los compuestos más pesados del mineral van desplazándose hacia el exterior de la espiral y se entonces recuperan desde orificios que están más alejados del centro de la espiral. De esta manera se hace una concentración y una separación entre los de más alto específico y los de menos peso específico. Tenemos también la concentración magnética en aquellos minerales que dan para eso, particularmente los de hierro. La concentración eléctrica, porque también podemos inducir algunos minerales a tener, por conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, tener un comportamiento que responda a la concentración eléctrica. Y la concentración por flotación, que es la más utilizada para los minerales sulfurados, ¿verdad?, en que nosotros aprovechamos
estas propiedades de hidrofobicidad de los sulfuros para separarlos del resto de los materiales que no son sulfuro, que no son hidrófobos. Entonces, esta separación que se hace haciendo pasar burbujas de aire a través de una pulpa en que las partículas de material sulfurado se van a pegar a las burbujas porque es un material hidrófobo, va a tender a pegarse a las burbujas de aire, van a salir a flote, ¿verdad? Y de esa manera se van a recuperar en la parte alta de un recipiente conteniendo esta pulpa. Por eso se llama un método de flotación. Después vienen las etapas, ¿no es cierto? Después de esta etapa de procesamiento minerales vienen todas las etapas de recuperación de agua, que también tienen un efecto muy importante desde el punto de vista ambiental. Y estas etapas de recuperación de agua van a ser las etapas de espesamiento, que es la etapa más global de recuperación de agua. Después las etapas de filtración, de filtrado, ¿verdad? En que se va a recuperar todavía una cierta cantidad de agua. Y por último, las etapas de secado. Las etapas de secado hoy día son muy rigurosas porque en general los procesos, particularmente los procesos pirometalúrgicos, exigen tener un secado a nivel ya cercano al 0%, o sea, casi sin contenido de agua. Estamos hablando del 0,2%, o sea, es un material que ustedes lo toman en la mano, fino, y se les escurre entre los dedos como si fuera un fluido. De esa manera, ese material hoy día se puede transportar por tubería e inyectarlo por toberas hacia los reactores donde se van a hacer las reacciones a alta temperatura para la recuperación del metal. Bueno, después de esos procesos tenemos entonces todos los procesos ya electrometalúrgicos, que son los últimos procesos. Recuerden ustedes, para los minerales oxidados, en que la electrometalurgia se emplea como electroobtención, porque el cobre, en el caso del mineral de cobre, se va a trasladar desde una solución acuosa a un cátodo. Esa es la que llamamos electroobtención. Y en el caso de los minerales sulfurados, la que llamamos electrorefinación, se va a trasladar desde un ánodo impuro hasta un cátodo para purificarlo. Y ahí, por ambas partes, entonces, tanto por los minerales oxidados, por los minerales sulfurados, vamos a tener como producto final un cátodo, que es el producto comercial que va al mercado. Y después ya viene el uso de estos cátodos, que el usuario final que va a fabricar los productos finales de este material, cables, material embutido para algunas piezas de cobre en particular, etc. Luego, después de estas etapas, entonces viene ya todo lo que es la metalurgia adaptiva, propiamente tal, que tiene un menor impacto ambiental que la metalurgia extractiva. Entonces, todo el impacto ambiental está concentrado en estas etapas que vienen desde las operaciones mineras, pasando por el procesamiento de minerales, por las etapas de recuperación de agua, por las etapas metalúrgicas, que son intensivas en reacciones químicas, como son la lixiviación, como es la pirometalurgia y como es la electrometalurgia, en la cual se producen los cátodos finales. El impacto ambiental más fuerte está en ese sector, en esta etapa. Después la metalurgia adaptiva, que usa este metal final para fabricar productos, su impacto ambiental ya es menor. Bueno, yo me quedan algunos 5 minutos en el fondo, entonces quisiera insistirle que lo que vamos a hacer el próximo sábado, en el fondo, va a ser, en el hecho, en base a una evaluación final, aprender un poco más en directo cada una de estas cosas que estuvimos viendo en las distintas presentaciones. Vamos a tener la libertad de discutir algunas de las cosas, que cada uno vaya afinando, porque me interesa sobre todo vaya afinando un poco su percepción de lo que son todas estas etapas, el impacto ambiental que tienen y cuál es la gestión que se puede hacer justamente en base a los sistemas legales que tenemos hoy día
para paliar de alguna manera todo lo que son las actividades mineras. ¿Ok? Esto yo creo que nos tiene que hacer más conscientes de lo que es la actividad minera en Chile y en el mundo, y trabajando en esta actividad minera, de alguna manera, desde cualquiera de nuestras posiciones profesionales, contribuir a que esta actividad minera sea más sustentable. Es la única manera de poder seguir progresando, es la única manera en el fondo que nuestra minería siga existiendo. Hay que asumir algunos costos desde el punto de vista ambiental, pero mientras exista, la verdad que mientras exista la necesidad de estos productos finales que vienen de la corteza de la tierra, que vienen de la minería, nuestra responsabilidad es seguirlo produciendo, pero seguirlos produciendo de una manera óptima, con el menos impacto ambiental posible, ¿verdad? Cuidando del entorno no solamente animal, no solamente las personas, sino que el entorno vegetal también. Hoy día los efectos de la minería no solamente son inmediatos en el entorno local, en el entorno más cercano, sino que pueden ir mucho más lejos que eso. La historia ya nos muestra que los efectos del impacto gaseoso, por ejemplo, de la industria, fácilmente pueden contribuir a contaminar zonas ajenas al país en cual se están produciendo, simplemente porque el arrastre de los vientos puede significar llevar esta contaminación o estos elementos o estos productos gaseosos a lugares que no son los responsables directos de haberlos producido. Entonces hay que tener en esta visión global hoy día una concepción bien clara de que algún efecto podemos hacer y cuidarnos de eso. Y luego entonces yo creo que es muy importante como balance final de esto, es que tenemos que tener de alguna manera una visión desde lo medioambiental, y en esto con la contribución justamente de los sistemas de gestión ambiental que tenemos hoy día, que de alguna manera cautelan de que este impacto sea el menor posible. Yo creo que nuestra minería, forzada por estas circunstancias y por estándares internacionales, sobre todo en la firma de convenios internacionales, tiene que tener muy en cuenta hoy estos aspectos. Y mientras más estemos conscientes nosotros como profesionales del área, vinculados al área minera, yo creo que tenemos que tener muy, muy claro cuál es la contribución que podemos hacer, sobre todo desde nuestra profesión, desde nuestra área del conocimiento, a que esto se vaya cada vez mejorando más, ¿verdad? En el fondo, para seguir teniendo una contribución limpia, desarrollando tecnologías limpias que puedan de esta manera mantener nuestro principal recurso, nuestra principal actividad, esta actividad minera vigente, y poder seguir entonces de alguna manera produciendo estos efectos económicos positivos para el desarrollo de nuestro país y para nuestra sociedad. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta aquí hoy. Yo espero tenerlo ojalá todo el día sábado para conversar más sobre esto en directo y acotar aún más cuál ha sido un poco los objetivos de este curso. Muchas gracias. Buenas noches.